過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたのそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れる消えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた戻れない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよまだあの日の二人手を伸ばしてるAntes de empezar el video, quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Malves, C700, Facundo Nahuel Erazo, Baruch Adonai, Lisandro, Girard CO, Elías Muñoz, Pablo C. Rueda B, Mateo Cortés, Sebastián Mendoza, Aest, Seba Cubillos, Levin Linares, Bradley Torres, Lucas Son, Arc Luriel, Brian Mateo, Gino Fanfix, Rimuru Chiquito, Hugo Enrique Sideilef, Camilo Pérez, J. Morse, Nicolás Villar, Dark, Alexander Juárez, Blaberry 151, Chloe Golden, Javi Tuité, Víctor Hernández, Jesus, Niel Vid, Michael Cubo, Santiago Taxa, Pierre Anderson, Chino WTZ, Edgar Martínez, Cristian Torres, Kirok, Samael 117, Leo de Gario Caballero, Abraham 133Z, Diego Martínez, Vincenzo, Fede Madeo, Goan, Brian Morales, Grimpas, Espíritu de Luz, Luis Humberto, Beldesatot, José Luis Rodríguez, Alejandro López, Basi Rodríguez, Gabriel Nicolás y Mauricio Hernández. Gracias a todos por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se movió. Nadie habló. Simplemente no había nada más que decir. Y entonces el emperador se rió. Oh, la cruel melodía resonó en el aire, aguda y mordaz, mientras descendía lentamente del cielo, sus pies tocando ligeramente el suelo. Pero mientras el tirano se entregaba a su retorcida diversión, ni una sola alma se unió a su alegría. El aire estaba cargado de tensión, del tipo que hace que a uno se le erice la piel. Bueno, ¿no es esto simplemente pintoresco? Freezer se burló, su voz goteaba veneno mientras se acercaba. Una plaga inútil tras otra, todas reunidas para destruir mis grandes ambiciones. Nadie se atrevió a moverse o pronunciar una palabra. Incluso la bravuconería anterior de Vegeta se había derrumbado ante el poder abrumador de Freezer. Estaba allí en sus ojos. El miedo, la incertidumbre y, lo más evidente de todo, el horror naciente de no ser lo suficientemente fuerte. Sus puños se apretaron tan fuerte que sus nudillos se volvieron blancos como el hueso, pero, como los demás, permaneció congelado y mudo. Mientras tanto, Freezer estudió su mano, dándole vueltas lentamente como si fuera un raro y curioso artefacto que acababa de descubrir. Estoy tranquilo. De hecho, estoy tranquilo. Una sensación bastante peculiar, en realidad. Estar tan enfurecido que vuelve a la calma. Pero esta calma de la que hablaba Freezer no era más que una frágil apariencia. El cuerpo de Freezer estaba tenso, su postura enroscada, como una serpiente lista para atacar. Su energía fluctuaba salvajemente, completamente incapaz de ocultar la corriente subyacente de furia apenas contenida que cualquier aficionado con sentido del ki podría detectar fácilmente. Cuando Freezer volvió su mirada hacia los luchadores reunidos, un escalofrío pareció ondular a través de ellos. Freezer dio un solo paso hacia adelante, y aunque no había nada particularmente amenazante en ese movimiento, ningún gran floreo, ninguna demostración explosiva de fuerza, todos retrocedieron instintivamente, retirándose al unísono. Para una persona común, la pequeña estatura de la forma final de Freezer podría haber parecido modesta, menos icónica que su primera, menos imponente que su segunda y menos aterradora que su tercera. Para ellos, esta versión de Freezer podría no haber parecido amenazante en absoluto.
Pero para un guerrero experimentado, cada fibra de su ser gritaría que corriera, que huyera, como lo hace la presa ante un depredador. Un luchador sabio, uno que bailaba a menudo al borde entre la vida y la muerte, incluso podría resignarse a su destino, sabiendo que la sombra de la muerte ya lo había marcado con su toque helado. Los guerreros Z, sin embargo, eran todo eso y más. Con su capacidad de sentir el ki, podían percibir directamente el vasto abismo de poder entre ellos y su adversario. Ni siquiera necesitaban concentrar sus sentidos. La energía de Freezer brillaba como una estrella, su intensidad era imposible de pasar por alto o ignorar. Era como si una supernova hubiera estallado ante ellos, inundando sus sentidos y ahogando todo lo demás existente. Apenas podían percibirse el uno al otro, incapaces de concentrarse en nada más que la fuerza malévola que los envolvía. Un destello de pánico se encendió en sus corazones, una brasa que se encendió en la rugiente llama del terror. Y en ese momento, todos llegaron a la misma y terrible conclusión. Podrían estar bien y verdaderamente jodidos. Los labios de Freezer se torcieron en una sonrisa depredadora. «Oh, qué adorable», se burló. «No están huyendo. Todos creen genuinamente que tienen una oportunidad». Pero la diversión del emperador galáctico se evaporó tan rápido como había aparecido. ¿Debería concederos una muerte rápida? No, no, eso sería demasiado amable para alguien como vosotros. Oh, no. Tengo la intención de mataros a todos, muy, muy lentamente. Saborearé cada segundo de vuestra agonía, arrastrándoos por las profundidades del sufrimiento hasta que os ahoguéis en vuestra propia desesperación. Y cuando estéis destrozados, arrastrándoos de rodillas, postrándoos y suplicando la dulce misericordia de la muerte, es entonces cuando os concederé permiso para morir. Freezer dio otro paso hacia adelante, sus movimientos medidos y deliberados. A pesar del veneno de sus palabras, sus manos se movieron para entrelazarse tras su espalda y lucía una sonrisa practicada y educada, una que nunca llegó a sus ojos. Era una sonrisa que insinuaba cortesía, pero no lograba ocultar los filosos bordes de la crueldad que acechaban justo debajo de la superficie. Aunque mantenía una exhibición exterior de compostura caballerosa, la cruda malevolencia que irradiaba de él era sofocante. La sed de sangre estaba tan concentrada que parecía desprenderse de su piel como una tenue niebla carmesí. Freezer avanzó a grandes zancadas, avanzando con la tranquila confianza de un depredador que sabía que su presa ya estaba atrapada. Cada paso se sentía como el tic-tac de un reloj invisible e instintivamente, los demás retrocedieron, abriéndose en abanico para formar un semicírculo cauteloso. La mirada de Freezer los recorrió con una curiosidad distante, casi indiferente, como un científico que examina insectos clavados en una tabla. Uno por uno, los escudriñó fríamente, diseccionándolos, analizándolos, hasta que sus ojos se posaron en un rostro familiar. Por un breve momento, su expresión cambió muy sutilmente con una sorpresa molesta. «Capitán Hinju», se dirigió Freezer con fría cortesía, «¿puedo preguntar qué es exactamente lo que crees que estás haciendo? ¿Estás realmente convencido de que su oferta justifica la absoluta estupidez de oponerte a mí? Porque te aseguro que hay métodos mucho más eficientes para suicidarse». «Ya terminé de recibir órdenes tuyas, Freezer». Freezer no respondió de inmediato. En cambio, inclinó la cabeza y estudió a Hinju con una expresión extraña. Sus ojos se entrecerraron mientras examinaban cada centímetro de la forma del guerrero púrpura. El silencio se prolongó, cada segundo aumentaba la tensión hasta que los labios de Freezer se separaron para una observación indiferente y despectiva. «Ah, no eres Hinju. Parece que arruinó el cambio de cuerpo». Exhaló un largo y cansado suspiro que hablaba de una inmensa decepción, como si estuviera frente a un niño que no había logrado captar una lección simple. Se llevó la mano a la sien y presionó los dedos contra la frente en un gesto de exasperación. Por un momento, el tirano pareció completamente exhausto. Entonces, su mirada se dirigió a otra figura y su comportamiento cambió en un instante. Sus ojos se agudizaron, oscureciéndose mientras se concentraban en el príncipe Saiyan. «Vegeta», ronroneó Freezer, dejando que el nombre flotara en el aire como una soga. «Ah, sí, el príncipe de los monos. Dime, Vegeta, ¿saboreaste el momento en el que terminaste con la vida de Zarbón? ¿Sabía dulce? ¿Fue todo lo que soñaste que sería?» Al concluir su declaración, Freezer estaba prácticamente gruñendo. Freezer observó con oscura diversión cómo la mandíbula de Vegeta se apretaba, los puños del príncipe Saiyan temblaban ligeramente a sus costados. Incluso desde esta distancia, Freezer podía captar el leve brillo del sudor que caía por la frente del Saiyan, recorriendo el pico de la viuda.
Pero Vegeta permaneció en silencio. «Oh, ¿qué es esto?». La voz de Freezer adquirió un tono burlón. Ninguna respuesta ingeniosa. Ninguna pequeña sonrisa petulante. Qué terriblemente decepcionante. Freezer se acercó tranquilamente, sus ojos clavados en Vegeta en su lugar. Tengo curiosidad, Vegeta. ¿Tu padre nunca te advirtió que no provocaras a seres que podrían acabar contigo con solo un pensamiento? ¿O también te falló en ese aspecto? Ah. Pero por supuesto, una sonrisa cruel se extendió por los labios de Freezer, sus ojos se iluminaron con malicioso deleite. No pudo enseñarte mucho después de que lo maté, ¿verdad? Aún así, Vegeta no dijo nada, y por un momento, eso desconcertó a Freezer. Se inclinó hacia adelante, entrecerrando la mirada para estudiar al Saiyajin al otro lado del claro, y luego se dio cuenta. Sus ojos bajaron rápidamente, inspeccionándose a sí mismo, y la comprensión floreció en su rostro. Ah, ya veo. Esta debe ser la primera vez que has tenido el privilegio de presenciar mi verdadera forma. ¿Te gustaría verme más de cerca, Vegeta? Después de todo, no es una experiencia que podrás repetir. Freezer desapareció de su posición, cubriendo rápidamente la distancia restante y reapareciendo a escasos centímetros del rostro de Vegeta. Se sintió muy complacido por el breve destello de pánico en los ojos de Vegeta cuando el Saiyajin retrocedió. Pero Vegeta podía escapar. La mano de Freezer aterrizó firmemente en su hombro, el agarre férreo y absoluto. Freezer pudo sentir la tensión ondular a través de los músculos de Vegeta mientras el Saiyajin intentaba instintivamente alejarse, solo para encontrarse completamente inmovilizado en su lugar. Los sentidos de Freezer registraron los movimientos de los otros luchadores, y una sutil flexión de su telequinesis fue suficiente para inmovilizarlos a todos. Fue tan sencillo que ni siquiera tuvo que girar la cabeza. Se deleitó con su miedo, su sonrisa burlona se ensanchó al sentir sus inútiles luchas contra su agarre invisible a través de su telequinesis. Su atención volvió a Vegeta y se inclinó lo suficiente para dominar la vista del Saiyajin. ¿Qué pasa, Vegeta? Ronroneó Freezer. ¿Estás abrumado? ¿Un gato te comió la lengua? ¿Estás sorprendido? ¿O quizás, aterrorizado? El énfasis en esa última palabra fue deliberado, cada sílaba cortaba a Vegeta como una navaja. Con exagerada gentileza, Freezer levantó su mano libre y golpeó suavemente la mejilla de Vegeta de una manera condescendiente, casi tierna. Pero no hay necesidad de tener miedo, mi querido Vegeta, dijo arrastrando las palabras, su voz bajando a un susurro, como si compartiera un secreto íntimo. En cambio, deberías sentirte honrado, porque hoy alcanzarás la inmortalidad. Voy a darte una muerte tan exquisitamente agonizante que tu nombre nunca será olvidado. Los historiadores hablarán de tu fin en voz baja durante milenios, mucho después de que tus huesos se desmoronaran en polvo. Te convertirás en la historia espantosa que los padres les cuentan a sus hijos para mantenerlos obedientes. ¿No es eso lo que siempre quisiste, Vegeta? Ser recordado. Con eso, Freezer se enderezó y retiró su mano. Hizo un gesto de limpiar el sudor contra la armadura de Vegeta, el agudo chirrido del movimiento atravesó el silencio. Luego, sin mirar hacia atrás otra vez, Freezer se dio la vuelta y se alejó, desestimando al príncipe Saiyan como si ya no importara. Yo soy el legendario, Su. La voz de Vegeta se volvió áspera, apenas más que un susurro. Cada palabra parecía Freezer se detuvo a mitad de paso, su cola dio un leve movimiento. Miró por encima del hombro, lo suficiente para que un ojo carmesí brillara burlonamente sobre Vegeta. Oh, perdóname. Tú y yo sabemos que no eres el Super Saiyan. ¿Por qué molestarte en mentir cuando ni siquiera puedes convencerte a ti mismo? Freezer continuó su paseo, completamente indiferente al hecho de que estaba dándole la espalda a sus enemigos. Sus movimientos eran pausados, como si estuviera dando un paseo tranquilo en lugar de estar rodeado de enemigos. Pero aún así, ni un solo guerrero Z se atrevió a hacer un movimiento. Entonces, en un instante, Freezer desapareció, solo para reaparecer en su lugar original, a decenas de metros de distancia, todavía de pie con la espalda hacia ellos. Las manos de Freezer se doblaron cuidadosamente detrás de su espalda, y de alguna manera, esa postura relajada era mucho más amenazante que cualquier postura de combate que pudiera haber sido. Espero que todos estén muy orgullosos de ustedes mismos. Aunque Freezer no podía verlo, sus inesperadas palabras sacaron a todos de su estupor, como si los hubieran devuelto a la realidad. Hoy han logrado algo verdaderamente notable, continuó, con amargura filtrándose en cada sílaba.
Son los primeros en realmente interrumpir mis planes, destruir completamente mi ejército y forzar mi mano de una manera tan desagradable. A excepción de esa babosa, también son los primeros en ver esta forma, la que mi padre me ordenó que nunca revelara. Hizo una pausa y, cuando volvió a hablar, su voz se redujo a un susurro amenazador. Porque cada vez que lo hacía, no podía evitar romper todo, y a todos, en mi camino. Se le escapó una risa seca y sin alegría, desprovista de humor, mezclada en cambio con furia fría y latente. Así que, felicitaciones. Ustedes, insufribles, y ese miserable Namekiano han arruinado con éxito mis ambiciones. Pero confío en que se hayan preparado para enfrentar las consecuencias de su estupidez, porque ahora es el momento de experimentar por completo el horror que han desatado sobre ustedes mismos. Pero no se equivoquen, no tienen idea de lo que acaban de despertar. La tensión aumentó, alcanzando un punto álgido. El aire mismo se espesó, como si el campo de batalla estuviera conteniendo la respiración en anticipación de la violencia que estaba a punto de desencadenarse. Pero Freezer permaneció quieto, con las manos aún entrelazadas detrás de su espalda. Su postura no había cambiado, pero de alguna manera, irradiaba una amenaza aún mayor. Luego, sin girarse, habló una vez más, su voz apenas por encima de un susurro. La base de cada obra maestra comienza con un solo golpe, reflexionó Freezer, revelando solo un único ojo asesino mientras lanzaba una mirada de reojo por encima de su hombro. No puedo evitar preguntarme qué tipo de obra maestra puedo crear con tu sangre. Con eso, Freezer se giró para encarar a los guerreros Z por completo. Dio un paso medido hacia adelante y luego, sin previo aviso, comenzó la batalla. Freezer desapareció de la vista, moviéndose más rápido de lo que incluso el sentido Ki podía seguir. Fue como si simplemente hubiera dejado de existir, y antes de que los guerreros Z pudieran reaccionar, el aire explotó con el sonido de puños golpeando la carne en rápida sucesión. Los 6 guerreros Z sintieron los golpes cerca al mismo tiempo. Impactos desgarradores que les arrancaron el aliento de los pulmones y los lanzaron hacia atrás. Volaron por el aire, deslizándose por el paisaje implacable, la tierra se desgarró debajo de ellos hasta que finalmente se detuvieron, esparcidos en varios montones desorientados, jadeando por aire. Mientras tanto, Freezer se paró tranquilamente en el centro del antiguo semicírculo, con un puño todavía extendido, como si solo hubiera lanzado un solo golpe. Con una suave risa, comenzó a caminar hacia adelante, su cola golpeando el suelo en un ritmo desigual mientras giraba los hombros, aflojándolos como si se estuviera preparando para un día relajante en la playa en lugar de una pelea a muerte. Vamos, ¿eso es realmente todo lo que tienes? Esperaba más, ronroneó Freezer, su voz suave como la seda. Pero, por desgracia, solo puedo saborear tus muertes una vez, así que hagamos esto lento e íntimo, ¿de acuerdo? Como cortesía, comenzaré con un mero 10% de mi poder. Así que, por favor, trata de no morir demasiado rápido. Los guerreros Z y los Saiyajin intercambiaron miradas inquietas mientras luchaban por ponerse de pie. En un instante, una red telepática conectó a los 6 luchadores, uniendo sus pensamientos. Krillin, Gohan, Goku y Ajax estaban acostumbrados a esta forma de comunicación, ya que la habían usado numerosas veces en batallas antes. Pero Nappa y Vegeta se pusieron rígidos, sorprendidos por la repentina intrusión en sus mentes. Ajax, el plan. Por favor, dime que tienes un plan. Los pensamientos frenéticos de Krillin estallaron en la red. Trabajen juntos, manténganse con vida, lancen Solar Flare, manténganse con vida, golpéenlo muy, muy fuerte y, lo más importante, manténganse con vida hasta que el cuerpo principal de Goku esté de regreso. Gran plan. Estoy totalmente a favor de no morir. Nappa intervino con una oleada inesperada de energía nerviosa, habiéndose adaptado al vínculo mental más rápido de lo previsto. Y si muerdo el polvo, que alguien se asegure de que reciba un entierro honorable. Al menos la cabeza. La risa nerviosa se extendió por el grupo. La broma de Arg logró aligerar el ambiente, aunque solo fuera por un instante. Pero de todos los presentes, solo Vegeta sabía que Nappa no había estado bromeando en absoluto. Mientras tanto, el ritmo pausado de Freezer se detuvo, su cola se enroscó impacientemente detrás de él como una serpiente. Bueno. Vamos entonces. ¿Preferirían que yo comience en su lugar? Nadie quería que Freezer siguiera con eso. La expresión de Krillin se calmó y comenzó a formar 2 discos destructores, uno en cada mano. El cabello de Gohan se erizó mientras su energía aumentaba, sus ojos seguían cada movimiento sutil de Freezer.
Nappa, por otro lado, activó su manto forjado por la tormenta, la electricidad crepitó por todo su cuerpo mientras desaparecía en un destello de velocidad. Vegeta y Goku Jinju se concentraron intensamente, aprovechando su máximo poder, sus auras ardían ferozmente a su alrededor. En medio de ellos, Ajax cerró los ojos y volvió su atención hacia adentro mientras el hilo que lo unía a Musin comenzaba a brillar con una tenue luz naranja. Cuando los abrió una vez más, la electricidad destelló de sus ojos. Una señal silenciosa y tácita pasó por el grupo y se dispersaron en una fracción de segundo, cada guerrero estableciendo su propio rumbo para enfrentarse al tirano. Nappa fue el primero en llegar a Freezer, dejando escapar un rugido atronador mientras cargaba hacia adelante. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Vertiendo cada onza de impulso en su ataque, clavó su puño directamente en la mejilla de Freezer. Pero para su consternación, Freezer ni siquiera parpadeó. De hecho, Freezer ni siquiera se molestó en reconocer el impacto, ni siquiera inclinando la cabeza ligeramente. Sin dedicarle una mirada a Nappa, la cola de Freezer arremetió como un látigo, estrellándose contra el estómago del general Saiyan con una fuerza brutal. El impacto hizo que Nappa volara por los aires, con gotas de sangre saliendo de su boca y colgando momentáneamente en el aire como confeti lúgubre antes de salpicar el suelo. Entonces, Freezer giró suavemente, esquivando fácilmente el puño de Vegeta. Una ligera inclinación de su cabeza le permitió evadir también la patada de Goku Jinju. Con los brazos cruzados casualmente sobre su pecho, Freezer se movió con facilidad sin esfuerzo, sorteando los ataques combinados del dúo mientras lucía una sonrisa burlona. Pero de repente, el aire se espesó, como si se transformara en un lodazal sofocante de roca sólida. Los movimientos de Freezer se ralentizaron notablemente, aunque ni siquiera estuvo cerca de ser suficiente para evitar que sorteara los furiosos ataques de Vegeta y Goku Jinju. Al notar que los movimientos de Freezer se ralentizaban, Vegeta aprovechó el momento y se lanzó hacia adelante con una explosión de energía. Comprimió su ki en una explosión muy concentrada y la lanzó hacia el pecho de Freezer a una distancia casi a quemarropa. Pero Freezer fue demasiado rápido. Con un simple movimiento de su cola, desvió casualmente el ataque a un lado, enviando la explosión a detonar inofensivamente a lo lejos. En un instante, Freezer se puso en movimiento, deslizándose entre sus dos oponentes. Sus puños se dispararon como un rayo, uno enterrándose en el estómago de Vegeta, el otro en el de Goku Jinju. La fuerza de los golpes fue tan inmensa que inmediatamente dobló a ambos Saiyajin por la mitad como muñecos de trapo y los envió a estrellarse contra el suelo, jadeando mientras la agonía florecía en sus rostros. Freezer apenas los reconoció cuando los pisó, luego sobre sus formas arrugadas, pasando a grandes zancadas junto a ellos como si no hubieran sido más que insignificantes piedras bajo sus pies. Dos discos destructo volaron inmediatamente hacia Freezer. Pero con un leve destello, desapareció, reapareciendo un segundo después, habiendo esquivado sin esfuerzo ambos ataques. Un dejo de intriga brilló en sus ojos cuando notó que los discos desaceleraban y luego giraban para perseguirlo. A lo lejos, Krillin dejó escapar un jadeo de sorpresa. Claramente, esto también lo sorprendió. El aire espeso y opresivo continuó presionando a Freezer, pero hizo poco para impedir su agilidad. Se retorció con facilidad, esquivando por poco el primer disco que regresaba cuando pasó zumbando junto a su mejilla. Con un movimiento de su dedo, disparó un rayo de la muerte, destruyendo el segundo disco. Pero, para entonces, el primer disco ya había completado su segundo arco y estaba corriendo de regreso hacia Freezer una vez más. Imperturbable, Freezer se giró para enfrentarlo y atrapó el disco entre sus palmas, como si no fuera más que un juguete. El disco giró furiosamente, sus superficies planas rozaron sus manos y los bordes afilados a escasos centímetros de su rostro, pero permaneció fijo en su lugar. Mientras Freezer sostenía el disco, Krillin gritó de repente: «¡Llamada solar!». Un destello cegador estalló, bañando el campo de batalla con una luz brillante y abrasadora. Freezer, siempre pragmático, simplemente cerró los ojos. Con la visión cortada, los instintos de Freezer tomaron el control. Su cola se agitó, serpenteando por el aire para envolver una mano, mientras su telequinesis se encendió, atrapando a otra por detrás. «Tonto», murmuró Freezer. Cuando la luz cegadora se atenuó, sus ojos penetrantes recorrieron su entorno, fijándose en Nappa, que estaba suspendido en el aire, temblando violentamente.
El rostro del general Saiyan se retorció por el esfuerzo mientras cada músculo se tensaba contra la cola de Freezer, que se había enrollado firmemente alrededor de su Gohan agarró su muñeca, impidiendo cualquier movimiento adicional. Pero sin importar cuán desesperadamente Nappa intentara forzar sus muñecas más allá de ese agarre restrictivo, sus manos no se movían. La mirada de Freezer se dirigió hacia atrás, donde un destello de energía, una espada de ki amenazante pero de aficionado, había sido detenida a escasos centímetros de su columna vertebral. Fue desafortunado, pero si Gohan hubiera sido más fuerte o si Freezer no hubiera interceptado el golpe con su telequinesis, el golpe podría haber sido letal. Con una flexión de sus manos, Freezer aplastó el disco destructor en su agarre, los fragmentos se dispersaron como polvo de oro brillante. Un golpe de palma desdeñoso envió a Nappa a volar y le permitió a Freezer cambiar toda su atención a Gohan. En un movimiento fluido, su cola se disparó hacia adelante, enroscándose alrededor de la garganta de Gohan, mientras su mano sujetaba la muñeca de Gohan con una fuerza aplastante. La presión hizo añicos la hoja de ki en chispas inofensivas, y el joven se ahogó en busca de aire, atrapado en el agarre de hierro de Freezer. «Aléjate de él». La mirada de Freezer se desvió hacia la fuente del grito. Jinju, con el rostro desencajado por la rabia. El tirano levantó una ceja, ligeramente curioso. Con un movimiento de su cola, arrojó a Gohan a la distancia, el joven Saiyan agitándose impotente en el aire. Goku Jinju atacó, un puño brillando con energía, pero Freezer apenas reaccionó. Simplemente levantó una mano perezosamente, atrapando el golpe como si no fuera más que una molestia. Arc. Kaioken por 5. Perdón, ¿Kaioken? Antes de que Freezer pudiera escuchar alguna explicación, un aura roja llameante estalló alrededor del cuerpo de Jinju, envolviéndolo en energía ardiente. El suelo tembló bajo ellos cuando Jinju lanzó su otro puño hacia adelante, amplificado por la técnica Kaioken. El puñetazo chocó de lleno con la mejilla de Freezer, enviando ondas de choque que desgarraron el aire, causando que el polvo y los escombros explotaran en todas direcciones. La cabeza de Freezer no se movió ni un centímetro. En cambio, el tirano simplemente miró suavemente el puño que aún descansaba sobre su mejilla antes de mirar fijamente a Goku Jinju. La expresión de Freezer cambió, sus ojos brillaban con curiosidad. Fascinante, reflexionó. ¿Cómo es que te has vuelto tan poderoso? Manejas el mismo cuerpo, pero es mucho más capaz bajo tu control que el de Jinju, incluso antes de esta peculiar técnica. El agarre de Freezer se cerró sobre el puño ofensivo como un torno, cortando cualquier esperanza de escape. A medida que la presión se intensificó tiránicamente, llevó a Goku Jinju a sus rodillas. Mientras tanto, Freezer dejó que su mente vagara. Cuando Jinju realiza su cambio de cuerpo, el poder del cuerpo permanece inalterado. Si el cuerpo y su nivel de poder permanecieron idénticos, entonces la única explicación posible para extraer tanta fuerza, su mirada vagó por el campo de batalla, observando a los otros luchadores con un brillo depredador. Es si existe un método para mejorar y controlar su poder. De repente, la comprensión lo golpeó como un rayo. Sus ojos se centraron en Vegeta, que se estaba poniendo de pie temblorosamente. Los ojos de Freezer brillaron con una luz cruel, una sonrisa se curvó en las comisuras de su boca. Ah. Entonces, la habilidad mutante de Geice para amplificar los niveles de poder se puede aprender. ¡Qué muy intrigante! Vegeta se puso de pie tambaleándose, sus piernas temblaban mientras luchaba por recuperar el equilibrio. El desafío ardía ferozmente en sus ojos. ¡Ataque Van! Su voz cortó el aire, y su explosión de energía siguió su ejemplo, recorriendo la corta distancia antes de estrellarse contra la espalda de Freezer con una fuerza tremenda. La explosión consumió tanto a Freezer como a Goku en un destello brillante de destrucción. Vegeta. Goku todavía estaba allí. El rugido mental de Ajax reverberó a través de su conexión. Él mismo se había abstenido de activar sus puertas por miedo a causar daños colaterales por fuego amigo, pero Vegeta claramente no compartía esa preocupación. Somos aliados por necesidad. La voz de Vegeta se deslizó en la mente de Ajax, gélida y distante. Es completamente lógico sacrificar a uno de ustedes si me permite herir a Freezer a cambio. El cálculo frío en la voz de Vegeta encendió una ola de furia dentro de Ajax. Así era como sonaba durante la invasión Saiyan. No pudo evitar pensar. El pensamiento parpadeó en su mente como una chispa fugaz en las sombras, pero fue rápidamente eclipsado por la batalla en cuestión. Con el ceño fruncido, Ajax solo miró fijamente a Vegeta mientras sonreía.
Sin embargo, la tensión entre ellos se rompió cuando la atención de ambos guerreros se dirigió al frente mientras el polvo se agitaba. Un borrón surgió de la nube de polvo, moviéndose a una velocidad aterradora. Freezer estuvo sobre Vegeta en un instante, deteniéndose a escasos centímetros del rostro del príncipe Saiyan. Vegeta retrocedió, tropezando hacia atrás en estado de shock cuando su bravuconería de repente se derrumbó a su alrededor. La mano de Freezer salió disparada como la guadaña de la parca, estrellándose contra el estómago de Vegeta. Los ojos del Saiyan se abrieron de par en par, su boca se abrió mientras un chorro mórbido de sangre y saliva brotaba de sus labios. Su cuerpo se contrajo, enroscándose instintivamente alrededor del brazo de Freezer en agonía. Vamos, vamos, Freezer chasqueó la lengua, como si estuviera regañando a un niño travieso. ¡Qué sucio! Trata de mantener tu sangre lejos de mí. Con una mirada de absoluta repulsión, Freezer se frotó la mejilla con los dedos, limpiando con desprecio una gota de la sangre de Vegeta. Ajax entrecerró los ojos y canalizó la energía alrededor de Freezer. En unos momentos, un orbe azul de energía apareció junto al tirano, pero Freezer apenas le dedicó una mirada desapasionada. Sin embargo, a Ajax no le importó en lo más mínimo la aprobación de Freezer. Liberó la presión dentro del orbe y un rayo de energía pura, un brillante Kamehameha, corrió hacia Freezer en una deslumbrante ola de azul. La explosión de poder iluminó el campo de batalla y, al mismo tiempo, proporcionó cobertura para que Vegeta se tambaleara mientras se agarraba el estómago magullado. Ajax mantuvo el rayo firme, concentrando cada parte de su atención en el ataque. Durante 3 largos segundos, la energía rugió, desgarrando a Freezer con violenta furia. Luego, el ataque terminó, pero no porque se quedó sin energía. Ajax observó con incredulidad cómo la mano de Freezer, y solo su mano, emergía del torrente de energía que lo envolvía, llegando al núcleo mismo del Kamehameha. Los dedos de Freezer se hundieron en el orbe y lo aplastaron con un giro brutal, rompiéndolo en motas de luz que se disolvieron en su agarre. El ataque de energía se disipó, revelando la forma ilesa de Freezer, con solo débiles volutas de humo saliendo de su cuerpo por el calor del Kamehameha. Su cruel sonrisa permaneció, aparentemente inafectada por el Kamehameha. Los músculos de Ajax se tensaron instintivamente, cada fibra de su ser en alerta máxima mientras Freezer inspeccionaba el campo de batalla con frialdad. La mirada del tirano era calculadora, buscando la causa del reciente ataque. Los ojos de Freezer se posaron primero en Nappa y Vegeta, quienes luchaban por ponerse de pie, todavía aturdidos y luchando por recuperarse. Sin un momento de pausa, Freezer siguió adelante, desinteresado. Luego, su mirada se dirigió a Goku, pero una vez más, el interés de Freezer se desvaneció rápidamente. Miró a Krillin con la misma rapidez, apenas reconociéndolo antes de descartarlo por completo. Luego los ojos de Freezer se posaron en Gohan. Ajax se tensó aún más, observando con creciente inquietud mientras la mirada del tirano se detenía en el niño, considerándolo. Pero después de un breve momento, Freezer desvió su atención una vez más, siguiendo adelante. Y luego, tal como Ajax había sospechado, la búsqueda de Freezer se detuvo en él. Por segunda vez en Namek, sus ojos se encontraron. Un escalofrío recorrió la columna de Ajax cuando lo vio. Los ojos de Freezer brillaron con reconocimiento. El tirano recordó el momento exacto en que se cruzaron por primera vez. Había sido en la aldea de Dende, donde Ajax había escapado con vida por poco, y Freezer claramente no lo había olvidado. Una sonrisa educada se extendió por el rostro de Freezer, una que podría haber parecido agradable, pero Ajax fue incapaz de verla como algo más que siniestro. La mirada de Freezer bajó, recorriendo el pecho de Ajax, y su ceja se arqueó ligeramente. Sí, Freezer, esa herida desapareció, pensó Ajax con amargura. El recuerdo todavía dolía, tanto física como mentalmente. Si bien la lesión le había dado la ventaja necesaria para derrotar a Dodoria en esa brutal confrontación, aún preferiría evitar una repetición de la experiencia. Pero Ajax ya no permitía que Freezer lo evaluara como si fuera una presa. Sus músculos se tensaron mientras flexionaba su ki. Pronto, ondas plateadas de energía brillaron a su alrededor y, en el cielo, surgieron innumerables puertas plateadas. Sin embargo, Freezer apenas reaccionó. Sus ojos se dirigieron a las puertas con lo que solo podría describirse como reconocimiento, como si las hubiera visto antes, o al menos, no estaba sorprendido por su aparición repentina. Ajax apretó la mandíbula ante la reacción de Freezer, su mente acelerándose.
Comprendió que con su nivel de poder actual, Kaioken no, sus rayos y explosiones habituales solo serían inofensivos contra el campo de fuerza ki del tirano. Si quería causar un impacto real, entonces necesitaba cambiar su enfoque y buscar algo mucho más letal. Desde el interior de las brillantes puertas plateadas, comenzaron a materializarse pequeños discos, cada uno no más grande que una mano. Qianzans, miles de ellos. Juntos, eran una tormenta de muerte, esperando a ser desatada. Entonces, salieron de sus puertas todos a la vez, girando y cortando el aire como un enjambre mortal, rodeando a Freezer como langostas decididas a despojarlo hasta los huesos. Su gran cantidad transformó el cielo en una cascada de amarillo, los discos captaron la luz y parpadearon como una tormenta de pétalos de flor de cerezo, hermosa pero mortal. Cuando se acercaron, la cola de Freezer se movió perezosamente, golpeando a uno de los Qianzans a un lado. La expresión de Ajax se oscureció al presenciar el decepcionante resultado. Un pequeño corte casi imperceptible en la cola de Freezer, no más que un corte de papel. Ni siquiera sangraba. El ceño fruncido de Ajax se profundizó. Sacrificó algo de poder bruto para crear tantos Qianzans, pero la fuerza detrás de ellos no debería haber disminuido tanto. Este audio ha sido creado por Puffy03. Si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. Aparentemente, los Qianzans que eran 50 veces más débiles que Freezer no eran suficientes para romper las defensas del tirano tan efectivamente como él esperaba. Pero, de nuevo, Ajax no estaba apuntando a un solo golpe. Tampoco dependía de un solo disco para lograr la tarea. Un solo corte podría no derramar sangre, pero 1000 de ellos. Ni siquiera Freezer podía ignorar eso. Veamos cómo te encoges de hombros, pensó Ajax sombríamente. Mientras el enjambre de Qianzans descendía sobre Freezer, Ajax mantuvo sus ojos fijos en el tirano. Pero entonces algo cambió. Los ojos de Freezer brillaron con peligrosa inteligencia, y Ajax sintió una terrible premonición. Podía verlo. Los engranajes girando en la mente de Freezer mientras calculaba, elaboraba estrategias y preparaba un contraataque. Freezer cruzó los brazos sobre el pecho de una manera suave, casi letárgica, pero la energía que surgía a su alrededor era todo lo contrario. Una violenta pared roja de energía surgió y envolvió al tirano. Un brillo que recordaba a la superficie del sol, el calor abrasador, la respiración de Ajax se entrecortó cuando lo reconoció. Freezer había invocado la supernova, pero alrededor de sí mismo, como un escudo. Los ojos de Ajax se abrieron de par en par con horror cuando dedujo las intenciones de Freezer. Todos, retíérganse ahora mismo. El grito mental urgente de Ajax resonó en las mentes de todos los luchadores cercanos, su voz normalmente serena estaba mezclada con pánico. Ajax comprendió que lo que se avecinaba era algo que ninguno de ellos podía enfrentar directamente. Por primera vez desde que comenzó la batalla, Freezer emitió un sonido de esfuerzo. Sus labios se curvaron hacia atrás y, con un grito feroz, la supernova detonó hacia afuera. La semiesfera de energía destructiva pura se extendió como una onda de choque, un maremoto de aniquilación que se expandió concéntricamente, granizando el aire a su alrededor. Afortunadamente, la advertencia de Ajax les había dado a todos el tiempo suficiente para reaccionar. Alrededor de Ajax, los demás guerreros Z se dispersaron de inmediato, cada uno tratando desesperadamente de escapar con vida. El cuerpo de Ajax lo impulsó instintivamente hacia atrás tan rápido como su velocidad mejorada por ki le permitía. Sintió el calor de la barrera que se acercaba quemándole la cara y vio cómo el suelo bajo sus pies se derretía a medida que la supernova avanzaba. Incluso los Qianzans estaban impotentes. Cuando el borde de la supernova los rozó, se apagaron, consumidos por la abrumadora intensidad de la energía. Las puertas conjuradas de Ajax se rompieron instantáneamente cuando entraron en contacto con la supernova, reducidas a nada ante el inmenso poder de Freezer. La barrera continuó expandiéndose, incinerando todo lo que tocaba. El paisaje de abajo se volvió irreconocible. Las rocas se derritieron en charcos de escoria fundida y el aire mismo brillaba con calor. Entonces, tan abruptamente como había comenzado, la supernova cesó su expansión a 1 milla de distancia, dejando atrás un páramo en ruinas que brillaba con calor. En el centro de la destrucción, Freezer permaneció intacto. El área donde había estado estaba prístina, sin estropear la destrucción que había desatado. Una genuina sonrisa de deleite se extendió por el rostro del tirano mientras se acariciaba la barbilla pensativamente. ¡Qué ganancia inesperada! Un uso verdaderamente innovador de la supernova, incluso si lo dijera yo mismo.
se rió entre dientes suavemente, claramente divertido por su propio ingenio. Nadie más compartió la diversión de Freezer. Aunque todos se habían retirado con éxito gracias a ante la advertencia de Axe, la atmósfera estaba cargada de terror y pavor. Gohan, con los ojos muy abiertos y temblando, se había derrumbado al suelo aterrorizado. Ajax no podía culparlo. En ese momento, rodeado de roca fundida y vidrio roto, Freezer realmente encarnaba el miedo, una pesadilla viviente. Incluso Ajax se encontró mirándolo con incredulidad. ¿Qué podría decir? Freezer había tomado una de sus técnicas más destructivas y la había transformado instantáneamente en un escudo impenetrable, uno que también podía aniquilar todo lo que estuviera a su alrededor sin que él tuviera que mover un dedo. La gran potencia y elegancia de esa improvisación envió escalofríos por la columna vertebral de Ajax. Fue asombroso darse cuenta de que, hasta ahora, Freezer no había entrenado ni un solo día en su vida. Todo esto era puramente el resultado de su poder natural y talento innato. ¡Qué maldito monstruo! Ajax, tu plan no está funcionando. ¿Cómo se supone que lo derrotaremos cuando es tan fuerte? Ni siquiera hemos logrado ponerle un dedo encima todavía. Ajax miró a Krillin, encontrando su mirada temerosa. No era solo Krillin, los demás también lo miraban con distintos grados de inquietud y derrota, excepto Vegeta. No expresaron sus pensamientos, pero sus ojos decían mucho. Se sentían completamente superados, abrumados y peligrosamente cerca de perder toda esperanza de victoria. Pero, a pesar de la moral en declive, Ajax mantuvo la compostura, o tanto como la situación lo permitía. La dura verdad era que no podían ganar, no de esta manera. El poder de Freezer superaba al de ellos en tal magnitud que ni siquiera podían esperar infligir daño. Ajax era consciente de ello. Todos lo eran. Pero ganar no era el punto. Sí, no podían ganar. Pero podían ganar tiempo. Esa era la clave. Freezer, con toda su crueldad, no estaba ansioso por terminar la batalla rápidamente. Disfrutaba de la idea de jugar con ellos, prolongar su sufrimiento, y eso, se dio cuenta Ajax, era un regalo. Sí, iban a sufrir como nunca antes, pero la trágica pérdida de su bienestar personal bajo los sádicos caprichos de Freezer les daría un tiempo precioso. Además, todavía no se habían quedado completamente sin opciones. Con un chasquido mental, Ajax se conectó con otra mente que se había acercado, integrándolos en su vínculo telepático. Un breve plan se comunicó rápidamente a través de la conexión. Mientras tanto, Freezer comenzó a moverse, sus pasos pausados. Con las manos entrelazadas detrás de la espalda, mantuvo una postura relajada mientras el suelo debajo de él chapoteaba, el vidrio fundido y la escoria cediendo a su peso. Caminaba como un depredador acechando a su presa. ¿Esto es todo lo que tienes para ofrecer? Lo admito, esto es suficiente para derrotar a las fuerzas especiales Ginyu, pero esperaba más. Qué decepcionante que pensaras que este poquito de poder sería suficiente para perturbarme. Como puedes ver claramente, soy muy diferente a ellos. Vegeta fue el único que reaccionó, gritando su furia. Bien, Freezer, toma esto. Al unísono perfecto, todos entraron en acción. Las manos se movieron y gesticularon de varias maneras mientras las energías cobraban vida, cada luchador canalizando su fuerza en sus respectivos ataques de ki característicos. 3 aulas Kaioken estallaron y 5 orbes de energía se cargaron, creando un momento eléctrico donde el campo de batalla zumbaba de poder. Ajax tampoco estaba inactivo. Varias puertas plateadas aparecieron a su alrededor, canalizando energía hacia un pequeño orbe azul que flotaba entre sus palmas. Sus manos flotaban a escasos centímetros de cada lado de la esfera, como si estuviera tratando de aplastarla, o tal vez forzar algo dentro de ella. El sudor le corría por la frente mientras comprimía la mayor cantidad posible de energía bruta en el orbe. A diferencia de los demás, Ajax se abstuvo de activar el Kaioken. Los instintos que había desarrollado a partir de su dominio absoluto de la técnica le proporcionaron una sutil premonición. Aunque todavía no entendía por qué, no se encontraba exactamente confiando más en su propio juicio que en el que le proporcionaban las Dragon Balls. Así que, Ajax decidió hacer caso a sus incipientes instintos. Mientras los demás cargaban con sus ataques, Ajax notó con satisfacción que Freezer no se había movido. El tirano se quedó allí, completamente imperturbable ante el espectáculo que tenía ante él. En el momento final antes de que se desataran sus explosiones combinadas, Freezer levantó una sola mano. Eso fue lo último que vieron antes de que sus ataques estallaran, inundando su visión con una luz cegadora. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, Masenko. Bomber de X.
Armagalik. Kamehameha. 5 poderosas y vibrantes explosiones de ki se estrellaron contra la mano levantada de Freezer, pero el tirano logró atrapar el asalto combinado con relativamente poco esfuerzo. Su sonrisa burlona permaneció intacta mientras detenía el ataque con una sola mano. Ajax pudo ver la incredulidad invadir a sus aliados cuando sus ataques combinados más fuertes fueron detenidos por nada más que una sola palma extendida. Pero Ajax aún no había desatado su ataque. El orbe que flotaba frente a él había alcanzado su capacidad máxima. Ajax podía sentirlo temblar con energía comprimida, incapaz de condensarse más. Con una oleada final, lo liberó, chapoteando en el suelo. Ajax puso toda su fuerza de voluntad en el ataque y un láser Kamehameha extremadamente fino salió disparado de la esfera. Las explosiones de ki combinadas crearon la cobertura perfecta. A medida que el delgado hilo de luz avanzaba a toda velocidad, quedó completamente oscurecido por el resplandor de los otros ataques. Mejor aún, dado que Freezer era incapaz de sentir el ki, no había forma de que el tirano detectara el peligro inminente. Ajax sonrió cuando el láser atravesó el centro de la explosión de ki combinada como un cuchillo caliente atravesando la mantequilla. El láser golpeó la mano de Freezer. Pasó un momento. Luego otro. Pero antes de que Ajax pudiera ver el resultado, Freezer desapareció. No, Freezer simplemente había desaparecido de su posición, evadiendo todo el ataque con tal velocidad que era como si nunca hubiera estado allí. El corazón de Ajax se hundió mientras observaba el rayo de energía combinado, ahora sin obstáculos, elevarse en la distancia. Se estrelló contra el suelo a cierta distancia, explotando con suficiente fuerza como para sacudir la tierra bajo sus pies. La onda expansiva levantó nubes de polvo y fuego, pero a ninguno de ellos le importó. Freezer se había ido, pero ciertamente no para siempre. Durante varios largos y agonizantes momentos, nadie habló. Los ojos de Ajax recorrieron el campo de batalla, buscando cualquier señal del regreso de Freezer. Sabía que no debía esperar que el ataque hubiera logrado algo. La ausencia de Freezer no era una victoria, era una amenaza. Los demás también estaban atentos, con los ojos abiertos con el tipo de alerta que se tambaleaba al borde del pánico. Pero ninguno de ellos lo dijo, las malditas palabras que siempre tentaban al destino y señalaban una fatalidad inminente. Nadie pronunció la estúpida pregunta: ¿lo atrapamos? Porque todos sabían la respuesta. No lo habían hecho. Después de todo, la cruel energía de Freezer todavía impregnaba sus alrededores, opresiva y absorbente, cubriendo el campo de batalla como una niebla asfixiante. Su presencia estaba en todas partes, omnipresente, a pesar de que su cuerpo estaba fuera de la vista. Unos momentos después, Freezer reapareció a unos pocos metros a la izquierda de su ubicación anterior. Su expresión se oscureció con irritación. Sus ojos estaban fijos en su palma, donde una delgada voluta de humo se curvaba desde el punto donde el láser de Ajax había golpeado. Por primera vez desde que comenzó la batalla, había algo más que desdén en los ojos de Freezer, un rastro de conmoción. Desde una corta distancia, Ajax y Goku intercambiaron una mirada cómplice. No había necesidad de palabras. En ese breve momento, Goku asintió sutilmente, su expresión resuelta. Era el momento, y ambos entendieron lo que había que hacer. Goku apretó los dientes mientras su cuerpo prestado se llenaba de poder. El aura roja del Kaioken se encendió a su alrededor, su intensidad se amplificó a medida que la fuerza de Goku aumentaba. Entonces, en un repentino estallido de velocidad, el enorme cuerpo de Jinju desapareció en una mancha carmesí, disparándose hacia Freezer como un misil. Freezer, sintiendo el movimiento, inmediatamente levantó la vista, sus agudos ojos se clavaron en la figura de Jinju que se acercaba rápidamente. Sin embargo, rápidamente descartó al Goku Jinju que cargaba como una amenaza, en su lugar redirigió su mirada de nuevo a Ajax, sus ojos se encontraron una vez más. El destello de intención malévola en los ojos de Freezer era tan frío y letal como siempre, y en esa fracción de segundo, Ajax supo que Freezer lo había identificado como el que estaba detrás del ataque anterior. Pero Ajax había anticipado este momento. Con un movimiento rápido y brusco, Ajax desató una repentina llamarada solar. La brillante luz explotó desde su posición, transformando el campo de batalla en un mar de blanco. Freezer, para su crédito, reaccionó casi instantáneamente, cerrando los ojos para protegerse del resplandor. Pero incluso cuando Freezer se protegió de la llamarada solar, sus reflejos se mantuvieron tan extraordinarios como siempre. Su cola se estiró frente a él, con el objetivo de interceptar el cuerpo de Jinju a mitad de la carga. Freezer esperaba sentir el impacto satisfactorio de su cola chocando contra la carne.
Pero en cambio, su cola encontró solo aire vacío. Desde atrás, los enormes brazos morados de Jinju se enroscaron bajo los brazos de Freezer, atrapando al tirano en un poderoso estrangulamiento completo de Nelson. Freezer se arqueó de inmediato, sus músculos se ondularon mientras luchaba contra el estrangulamiento completo de Goku. El demonio de hielo casi se liberó, pero Goku apretó los dientes, empujando el cuerpo de Jinju hasta sus límites absolutos para mantener su control. El Kaioken X5 había logrado contener a Freezer por solo un momento fugaz, el tiempo suficiente para que Ajax nivelara el campo de juego. De repente, el aire a su alrededor se espesó, volviéndose mucho más denso de lo que tenía derecho a ser. En esa breve apertura, Goku logró sincronizar sus esfuerzos para un ciclo crucial más. Kaioken por 10. El aura de Goku se encendió violentamente y su poder alcanzó nuevas alturas. Sin embargo, la tensión también era visible. Su cuerpo temblaba, sus venas se hinchaban y sus músculos se estremecían bajo la inmensa presión. Pero la táctica dio resultado. La explosión explosiva de poder puro suprimió momentáneamente incluso la inmensa fuerza de Freezer, lo que le permitió a Goku mantenerlo en su lugar por un momento más. Entonces, su conexión telepática cobró vida con el grito mental de Piccolo. El rayo especial puede no. Un penetrante rayo de luz en espiral atravesó el campo de batalla y se dirigió directamente hacia los pechos expuestos de Freezer y Goku desde una distancia asombrosa. Piccolo lanzó el cañón de rayos especial. El ataque en espiral atravesó el aire a una velocidad cegadora, fijando a Freezer, quien permaneció atrapado en una llave Nelson completa por el cuerpo de Jinju, todavía controlado por Goku. Pero Freezer ciertamente no era Raditz, incluso cuando estaba inmovilizado. Sus sentidos eran muy agudos, y en la fracción de segundo antes de que el rayo lo alcanzara, su expresión cambió dramáticamente. La arrogancia desapareció de su rostro, reemplazada por algo más frío, más letal. Un depredador que detecta el peligro. A medida que el rayo se acercaba, a momentos de empalar tanto a Goku como a Freezer, el tirano tomó una decisión rápida. Incapaz de detectar el origen de la amenaza, Freezer apostó por la única dirección de la que sabía que el ataque no vendría: abajo. En un instante, Freezer liberó una tremenda oleada de energía, destruyendo las restricciones que Ajax había colocado en el aire a su alrededor. Con una fuerza inmensa, se estrelló contra el suelo, arrastrando a Goku con él. La tierra explotó bajo el impacto mientras él excavaba en sus profundidades, desapareciendo bajo la superficie fundida en una cascada de vidrios rotos. Mientras tanto, el cañón de rayos especiales pasó velozmente por encima de su cabeza, fallando su objetivo por un pelo. Su energía bruta atravesó el cielo, destrozando el paisaje a su paso. Momentos después, en la distancia, el suelo explotó cuando Freezer irrumpió desde abajo, lanzando al cielo una majestuosa nube de tierra y escombros. El cuerpo de Jinju colgaba sin fuerzas en el agarre de Freezer, su cuello apretado en el agarre de hierro del tirano. El rostro de Freezer se retorció de irritación mientras se quitaba casualmente la tierra de los hombros con un movimiento de su cola. Sus ojos escarlatas se centraron en Piccolo desde lejos, entrecerrándose con furia gélida. En la mano de Freezer, el cuerpo de Jinju se convulsionó violentamente, la tensión del uso incesante de Goku de multiplicadores Kaioken más altos lo empujó peligrosamente cerca de su punto de quiebre. La mirada de Freezer parpadeó, intrigado momentáneamente por la lamentable vista antes de que su irritación resurgiera. Patético, murmuró con frío desprecio. Soltó su agarre, dejando que el cuerpo de Jinju cayera como un peso muerto, estrellándose contra el suelo muy por debajo. Sin mirarlo dos veces, Freezer se cruzó de brazos y flotó hacia abajo, aterrizando suavemente en la tierra. Sus ojos carmesí brillaron con desdén mientras miraba al recién llegado que se acercaba. Para entonces, Piccolo había llegado antes que Freezer, de pie y vestido con su sencillo gi morado, habiéndose quitado hacía tiempo su equipo pesado. El viento tiraba de los bordes de su ropa, pero Piccolo permaneció inmóvil, a solo unos metros del tirano. Se miraron fijamente y el silencio entre ellos se volvió ensordecedor, cargado de tensión. Dentro de la mente de Piccolo, la voz de Nail resonó con confianza. Todavía me estoy acostumbrando a tu sentido del ki, pero diría que el nivel de poder de Freezer está entre 11 y 13 millones, más o menos. El nuestro es tal vez una cuarta parte de eso, al menos. Mejor, un tercero. Podemos ganar, pero Piccolo no estaba convencido. Sabía que no debía confiar solo en números. Había sobrevivido suficientes batallas de vida o muerte para entender que el poder era solo una parte de la ecuación.
Cuando llega el momento decisivo, las cartas del triunfo, las estrategias de último minuto y las ventajas ocultas entran en juego, todos factores que pueden cambiar por completo el impulso de una batalla. Y Freezer era el tipo de monstruo que, sin duda, tenía más que revelar. Sintiendo los pensamientos de Piccolo, Nail también se quedó en silencio. El tenso silencio fue destrozado por la voz burlona de Freezer. Un namekiano, se burló. ¿Dónde estabas hace 10 minutos, eh? Si me hubieras ayudado entonces, podría haber considerado perdonarte la vida lamentable. Pero ahora, es demasiado tarde. Sufrirás el mismo destino que el resto de este miserable planeta. Los ojos de Piccolo se entrecerraron. No estés tan seguro, Freezer. He adquirido el hábito de derrotar a oponentes más fuertes que yo. Dicho esto, Piccolo no perdió el tiempo. Las palabras nunca habían sido su fuerte, el combate lo era. Rugió mientras aprovechaba su nueva fuerza, el poder otorgado por su fusión con Nail. Su aura se encendió en un violento resplandor mientras el suelo temblaba debajo de él. Las rocas se levantaron del suelo, atrapadas en la fuerza bruta de su ki, y su poder surgió, sacudiendo el campo de batalla. Pero Freezer simplemente se quedó allí, con una sonrisa divertida curvando sus labios, completamente impresionado. Entonces, sin previo aviso, comenzó la batalla. Piccolo se lanzó hacia adelante, el suelo se hizo añicos debajo de él mientras se lanzaba hacia el tirano. En un instante, activó Kaioken centésimo segundo, su cuerpo envuelto en un aura roja ardiente. Su velocidad se duplicó mientras desataba un rápido aluvión de ataques, puñetazos, patadas, codos, todos dirigidos con precisión mortal a los puntos vitales de Freezer. Una ráfaga de golpes habría abrumado a la mayoría de los oponentes. Pero Freezer no era un enemigo común. Se movía con gracia, bloqueando y desviando los golpes con facilidad. En medio de un combo, Piccolo de repente se teletransportó detrás de Freezer con la velocidad del rayo. Dirigió su codo hacia la columna vertebral de Freezer, un golpe destinado a paralizarlo, o al menos a hacerlo tambalear. Pero Freezer fue más rápido. Su cola se movió como un látigo, enroscándose alrededor del brazo de Piccolo en un agarre aplastante, deteniendo el ataque a centímetros de aterrizar. La sonrisa de Freezer se ensanchó mientras apretaba su agarre. Predecible, se burló, apretando el brazo de Piccolo con fuerza que rompió los huesos. Piccolo hizo una mueca pero no emitió ningún sonido, los dientes apretados mientras luchaba por liberarse. Sin previo aviso, Freezer agitó su cola, arrojando a Piccolo al aire. El namekiano se retorció en pleno vuelo, dando una voltereta para recuperar el equilibrio, pero Freezer ya estaba sobre él. En un parpadeo, el tirano apareció sobre él, más rápido de lo que incluso la velocidad mejorada de Piccolo podía reaccionar. Con una sonrisa sádica, Freezer bajó ambos puños como un martillo, aplastando a Piccolo contra el suelo con un estruendo atronador. La tierra tembló cuando el cuerpo de Piccolo golpeó el suelo, enviando una columna de polvo y escombros hacia el cielo. Pero antes de que el polvo pudiera asentarse, Piccolo ya estaba de pie, su aura roja Kaioken brillando a su alrededor. Se limpió la sangre de la boca con el dorso de la mano, con la mirada fija en Freezer. Freezer descendió lentamente, con los brazos cruzados, su sonrisa nunca se desvaneció. ¿Eso es todo?, se burló, su tono condescendiente, como si se dirigiera a un niño que lucha por caminar. Eres mucho más fuerte que los demás, namekiano. Te lo concedo. Pero aún así, no es un desafío. No te contengas ahora, vamos, disfruto de una buena pelea. En un repentino estallido de velocidad, Freezer tomó represalias. Moviéndose más rápido de lo que el ojo podía seguir, apareció frente a Piccolo y disparó su pierna en una feroz patada circular dirigida a las costillas de Piccolo. El impacto fue devastador, enviando a Piccolo volando hacia atrás, su cuerpo deslizándose por el suelo. Sin embargo, Piccolo pronto clavó sus talones en el suelo, excavando profundas trincheras en la tierra mientras su impulso disminuía. Piccolo se limpió una mancha de sangre de la boca y la miró, entrecerrando los ojos mientras pensaba. A estas alturas se había dado cuenta de algo crucial. Kaioken centésimo segundo no era suficiente. La velocidad y la fuerza de Freezer superaban con creces las suyas, y tratar de ir golpe por golpe con este escaso nivel de poder solo significaría la derrota. Peor aún, el Kaioken no era una técnica diseñada para peleas prolongadas. Cuanto más tiempo permaneciera Piccolo en este estado, más daño sufriría su cuerpo. El tiempo estaba en su contra. Su resolución se solidificó. Si iba a tener una oportunidad, entonces necesitaba más poder, ahora. Apretando los dientes, Piccolo hizo un movimiento decisivo.
aprovechó más profundamente su reserva de fuerza, buscando el poder de Kaioken centésimo quinto. Al instante, sus músculos se hincharon, las venas se abultaron mientras su cuerpo se esforzaba por manejar la enorme oleada de energía. El rostro de Piccolo se retorció de agonía mientras su aura roja ardiente rugía caóticamente a su alrededor. La tensión era casi insoportable. Su cuerpo no estaba preparado para la intensidad del Kaioken a este nivel. A pesar del inmenso aumento de poder de su fusión con Nail, no había adquirido la resistencia física necesaria para soportar tal presión. Después de todo, la fusión namekiana se basa en el ki y el alma en lugar de la fuerza física. Justo cuando el dolor se volvió abrumador, nublando por completo sus pensamientos, una presencia familiar se agitó desde adentro. «Déjame ayudarte», la voz tranquila de Nail resonó en sus pensamientos. Nail asumió los sentidos de Piccolo, cargó con la carga del Kaioken junto a él y, en un instante, la agonía se redujo a la mitad. Con su mente ahora estabilizada, Piccolo no perdió más tiempo. Se lanzó hacia adelante, cerrando la brecha entre él y Freezer en un abrir y cerrar de ojos. Su velocidad ahora era cegadora, mucho mayor que la que había sido momentos antes. Freezer apenas tuvo tiempo de registrar el cambio repentino antes de que Piccolo apareciera justo frente a él, con el puño hacia atrás y brillando con ki. El puñetazo de Piccolo aterrizó de lleno contra el pecho de Freezer, el impacto hizo cráteres en el suelo debajo de ellos y envió una ráfaga masiva y violenta de viento que se extendió hacia afuera. La saliva voló de la boca de Freezer mientras se tambaleaba hacia atrás por la fuerza del golpe. Por primera vez, Freezer parecía genuinamente sorprendido. Aunque permaneció casi ileso, la potencia bruta detrás del golpe claramente lo había sacudido, aunque solo fuera momentáneamente. Freezer contraatacó de inmediato con una velocidad aterradora, apareciendo detrás de Piccolo en un abrir y cerrar de ojos y clavándole una rodilla en la espalda. Pero Piccolo, llevando el Kaioken a su límite absoluto, desapareció justo a tiempo, evadiendo por poco lo que podría haber sido un golpe destrozador. El aire se quebró cuando Piccolo y Freezer intercambiaron golpes en el aire, moviéndose tan rápido que parecían nada más que rayos de luz y estruendosos estallidos sónicos. Abajo, los guerreros Z observaban con asombro e incredulidad, con los ojos muy abiertos mientras luchaban por seguir la batalla. Todo lo que podían sentir eran las violentas ondas de choque que atravesaban el campo de batalla, y ciertamente no a Piccolo ni a Freezer. Por un minuto entero, parecieron estar igualados. Ni Freezer ni Piccolo ganaron terreno, y sus ataques fueron demasiado rápidos para que alguien pudiera decir quién tenía la ventaja. Fue un punto muerto brutal y de alta velocidad, en el que cada uno puso a prueba al otro. En medio de la violenta batalla, la cola de Freezer se agitó de repente, con el objetivo de enroscarse alrededor de Piccolo. Pero con reflejos rápidos como el rayo, Piccolo atrapó la cola a mitad del movimiento, apretando los dientes mientras hacía girar a Freezer por el aire y lo arrojaba violentamente al suelo. Sin perder tiempo, las manos de Piccolo comenzaron a brillar con energía mientras preparaba un Masenko. El campo de batalla se bañó en una luz amarilla brillante mientras apuntaba el poderoso ataque al tirano derribado. Sin embargo, cuando Freezer se puso de pie, la sonrisa juguetona que había tenido hace un minuto se había desvanecido, reemplazada por una mirada fría y molesta. En la fracción de segundo entre Piccolo cargando su Masenko y Freezer saliendo del cráter, algo cambió. El poder de Freezer aumentó, repentina y aterradoramente. Con un chasquido despectivo de su cuello, Freezer dio un paso adelante, su aura cambió, volviéndose más oscura y opresiva. La tierra misma tembló cuando Freezer desató una mera fracción de su verdadero poder, un cuarto. El Masenko de Piccolo se precipitó hacia Freezer a una velocidad cegadora, más poderoso que cualquier ataque de ki disparado hasta ahora. Pero Freezer simplemente levantó la cabeza y, con un golpe casual de su mano, apartó el rayo de un revés, enviándolo a una cadena montañosa distante, donde estalló en una explosión masiva. Piccolo se congeló de repente, aturdido por la absoluta incredulidad. Él había sabido, todos lo habían sabido, que Freezer se había estado conteniendo, pero la diferencia de poder era mucho más asombrosa de lo que había anticipado. Porque, resulta que, Freezer ni siquiera había comenzado a luchar en serio. Admirable, namekiano, admitió Freezer, su tono casi apreciativo si no fuera por el toque de humillación que lo delineaba. Has durado mucho más y me has empujado mucho más lejos de lo que había previsto. En verdad, la raza namekiana es notable por producir guerreros tan excepcionales. Hizo una pausa, una mirada distante cruzó su rostro como si estuviera contemplando un viejo pensamiento.
Quizás mi padre tenía razón, pero aún así, Namek nunca justificó un código negro. Carmesí, tal vez, pero no negro. Freezer giró los hombros, la diversión casual desapareció de su expresión, reemplazada por algo mucho más siniestro. Ahora, basta de mis reflexiones. Déjame mostrarte cómo se siente la verdadera desesperación. Nivel de poder. Piccolo. 300, 000, Freezer, 25%. 30, 000. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.